Bueno, me pidieron entonces que dedique unas palabras a lo que fue el cambio de la reforma de justicia acá en la provincia de Neuquén. Bueno, yo soy juez penal hace 1 año y unos meses, me incorporé a trabajar acá en la provincia unos meses después que se realizó la reforma. La verdad que ya la idea de trabajar con una división de funciones jurisdiccionales y administrativas me parecía extraña y hasta por momentos imposible comprender lo que podía ser para un juez trabajar sin la colaboración de otros operadores del sistema de justicia, de otros funcionarios y otros empleados del Poder Judicial. Sin embargo, ya sobre la marcha, lo que les tengo que decir es que fue al revés la reacción, es decir, pensar cómo no podía hacer eso antes, porque es la forma, creo que es la forma auténtica y la forma que corresponde trabajar en la administración de justicia. Los jueces, antes de la reforma, teníamos fundamentalmente que cumplir tareas jurisdiccionales y administrativas, y diría que se nos iba gran parte de nuestro tiempo cumpliendo funciones administrativas y delegando las funciones jurisdiccionales. El juez se encargaba de las licencias de los empleados, el juez manejaba las audiencias que quería tomar personalmente y aquellas que no, y las tomaban otros empleados. Entonces, la presencia del juez en las audiencias era realmente una ficción. Las audiencias no las tomaba el juez no recibía ni los testimonios, ni cumplía, digamos, sus funciones netamente jurisdiccionales. Por lo cual, con este cambio, el juez es el único que cumple las funciones jurisdiccionales y es imposible delegarlas. Las audiencias son todas orales y públicas, por lo cual es el juez quien va a decidir si tiene por formalizados o no los cargos. Es exclusivamente el juez el que va a escuchar a las partes y tomar las decisiones. Es exclusivamente el juez el que va a hacer el control de acusación, y por supuesto en la etapa de juicio será un juez unipersonal o un tribunal colegiado quien tome la decisión o no de la declaración de responsabilidad. La decisión real, porque antes era una ficción, es decir, había empleados que preparan un proyecto y el juez, en el mejor de los casos, leía ese proyecto y si estaba de acuerdo lo firmaba. Esa delegación ya no existe. Y lo que tuvimos que abandonar los jueces en esta reforma fueron las cuestiones administrativas, y paradójicamente, si tengo que decir que es lo que me llamó la atención, es que a los jueces en líneas generales lo que más les costó, nos ha costado, fue abandonar las cuestiones administrativas, porque se dan una cantidad de conflictos, por ejemplo, con las oficinas judiciales, que son las que gestionan los tiempos, en el entendimiento de que los jueces han comenzado a sentir que al tener que ser organizados por una oficina judicial que marca la agenda y marca el ritmo de trabajo, han sentido que se invade un aspecto que solamente ellos podrían decidir, ¿no? De cómo o qué ritmo de trabajo tener, cuánto trabajar, cuáles son los horarios, cómo organizar las audiencias. Creo que esto es un aspecto que es el que más ha tenido resistencia en la implementación de esta diferencia entre funciones jurisdiccionales y administrativas. Mi trabajo es revisar los mails, anotarme en una agenda las audiencias que tengo, que son fijadas por la oficina judicial y yo no decido, es decir, que el ritmo de trabajo me lo fija la oficina judicial y yo tengo que cumplir con ese cronograma o fechas que me ponen por día. Entonces, como les decía, esto quizás también el juez se siente a veces incorrectamente, por supuesto, invadido en la toma de decisiones, porque no asume que ahora hay un órgano que se encarga de la gestión, que es el que marca audiencias y marca los ritmos de trabajo. Y
Otra cuestión también que noto que ha tenido cierta dificultad y cierta resistencia en la implementación de la reforma y en lo que tiene que ver con diferenciar la función jurisdiccional de la administrativa es que la función administrativa ha quedado en manos de la oficina judicial, pero que se da cierta subestimación del trabajo en lo que tiene que ver a el control de los recursos materiales y humanos. Y sin embargo, gran parte del éxito del sistema y de la agilidad que se busca en el proceso tiene que ver con saber gestionar los recursos materiales y humanos y gestionar el tiempo. Por ejemplo, es fundamental, estamos trabajando con un código donde es importantísimo el control del tiempo, lo que Binder llama la disciplina del litigio, y todo eso falla si las cuestiones administrativas no están bien resueltas, si no logra, por ejemplo, convocarse, citarse y notificarse adecuadamente al imputado, a los testigos para un juicio, si no logra tenerse en el momento del juicio de disposición de los secuestros y demás. Son cuestiones que a veces hacen que se suspendan los juicios, que se recargue la agenda judicial y con eso ir retrasando todo el sistema. Entonces, básicamente, decirles como puntos que esta diferencia entre funciones jurisdiccionales y administrativas va en marcha, pero tiene algunas resistencias, que paradójicamente las mayores resistencias tienen que ver con que los jueces asumamos que el abandono de las tareas administrativas y no pretender manejar esa cuestión de tiempos y de recursos que ahora está en manos de la oficina judicial, y también por otro lado lograr una adecuada capacitación para lo que es fundamental en este sistema, que es un sistema de gestión de recursos materiales y de recursos humanos, que es lo que nos garantiza la eficacia del sistema y tener una pronta administración de justicia.